La siguiente presentación está a cargo del doctor William Rivera. William es el director del Laboratorio de Control Biológico del Centro de Investigaciones en Biotecnología. Así está bien, ¿verdad, William? Con William, pues, ha sido uno de los principales colaboradores que hemos tenido en el CEDAW en los últimos años. Muchos de los procesos de mejora que hemos realizado con los bioinsumos, principalmente el producto trichofecunda, tiene que ver con el trabajo que se ha hecho en conjunto con el tecnológico. El producto Biodegra, que es un producto que lanzamos recientemente, es un producto desarrollado en conjunto también con William y con sus colaboradores, así que para nosotros es todo un gusto contar con él acá. William también da consultorías fuera del país y trabaja con empresas e instituciones fuera del país, dando asesoría y también investigando en el tema de control biológico y el desarrollo de productos. Así que aprovechemos mucho también la presentación de don William. William, bienvenido, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Voy a moverme por acá para que la cámara nos enfoque, porque estamos siendo grabados. Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos acá a Jimmy y a toda la cooperativa. Para mí es un gusto poder estar con ustedes. Y a nombre de todo el tecnológico de Costa Rica, pues les damos un gran agradecimiento por tenernos acá. Sobre todo porque para nosotros ustedes son socios de nosotros, la cooperativa es un socio muy importante para nosotros. Tal vez ustedes no lo saben, pero hemos estado ya trabajando 4 o 5 años en diferentes cosas. Ustedes ahorita tienen unos insumos que se llaman tricofecunda, biofecunda, biodegra. Son insumos con los que hemos metido un poquito la cuchara. Y bueno, aparte de eso tenemos otra serie de proyectos. Ahorita 2 de mis compañeros les van a hablar de 2 productos nuevos que esperamos que la cooperativa pueda empezar a comercializar para el suelo dentro de 1 o 2 años, según como lo estemos viendo. Ya Jimmy me presentó, mi nombre es William, yo trabajo dirigiendo el laboratorio de biocontrol del tecnológico. Y para resumirles, biocontrol, nosotros lo que tratamos de hacer es sacar de la naturaleza cosas que nos sirvan para crear productos que se puedan usar de manera industrial. Pues nosotros tratamos de que esas cosas que sacamos de la naturaleza, reproducirlas de tal forma que se puedan aplicar masivamente. De forma tal que podamos hacer productos similares a agroquímicos, sin que tengan ese componente de toxicidad o residualidad que a veces nos queda ahí. Pues ese es el trabajo que hacemos dentro del laboratorio. Y hoy les vengo a hablar de un tema para mí primordial para cualquier agricultor. La agricultura ha cambiado mucho y ahorita sabemos muchas cosas que hace 10 años no sabíamos, que hace 20 años no sabíamos. Y se los voy a hablar también desde otro rol, que a mí me encanta. Yo también soy agricultor. Solo que yo vivo en el norte de Cartago. Entonces, como buen Cartago, soy agricultor de papa, cebolla y zanahoria. Entonces, y vivo en la zona que yo creo que es la zona más contaminada en cuanto a agroquímicos del país. Quizás entre Cartago y Guapiles, cuando yo veo los análisis de concentración de partículas de agroquímicos en el aire, indiscutiblemente son las 2 zonas más contaminadas que tenemos en el país. Y esa misma contaminación que vivimos nos hace pagar cosas. No sé si saben que Cartago es la segunda ciudad del mundo que tiene la tasa de cáncer gástrico más alta. Solo nos gana Tokio en Japón, y eso porque tienen ese mero volcán al lado. Entonces, bueno, como nací ahí y como soy propietario de tierra, como me gusta el suelo, como me gusta la tierra, es un tema, el tema de salud de suelo creo que se entiende mucho desde ahí, desde el corazón, desde poder identificarse con el suelo, con la tierra y con querer dejar algo diferente. Todos ustedes son productores y estoy seguro que cada uno de ustedes
una de las aspiraciones que tienen es poder heredar esa tierra a sus hijos. Es como lo más normal. Entonces, este tema de salud de suelo es un tema que se trata de eso, cuidar el suelo de una forma tal que nos permita dejárselo a la gente que viene atrás con los mismos o con mejores rendimientos que los que yo le puedo estar sacando. Y eso es todo lo contrario a lo que hemos estado haciendo, porque todos venimos trabajando la tierra, y cualquiera que haya sembrado los últimos 15 años nos damos cuenta que si no metemos variedades nuevas o hacemos cosas nuevas, los rendimientos vendrían para abajo. A pesar de que la tecnología de fertilización, que es la que nos ayuda a aumentar rendimientos, ha cambiado y ha mejorado. Pues ese tema de salud de suelo básicamente es cuidar el suelo. Pero para cuidar el suelo nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos cuidando, qué es lo que nosotros estamos enfocados en cuidar. Tradicionalmente, y esto se lo van a oír a todos los agrónomos, todas las personas que trabajamos en agricultura, cuando hablamos de suelo, nos cuidamos dos grandes áreas: el área química, y en el área química obviamente lo que nosotros más vemos, lo que más nos ha importado siempre es la fertilidad. Nosotros pedimos un análisis de suelo y lo que nos importa saber es cuánto nitrógeno hay disponible, cuánto fósforo, cuánto potasio, si hay magnesio, cómo estamos de pH, si tenemos que encalar o no, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros cuidamos normalmente cuando hablamos de suelo desde la parte química. Hay un parámetro ahí importante, la capacidad de intercambio catiónico, eso que dice SIC ahí, que es lo que permite que los elementos se muevan del suelo a la planta y de la planta al suelo, porque a veces eso pasa. Y después también nos han insistido mucho en que tenemos que cuidar el suelo desde la parte física. Y entonces cuando hablamos de la parte física es evitar que el agua se nos lleve el suelo. Evitar que cada vez que llueva, el agua pues se lleve eso al río, nos desgaste, nos quite la poca cobertura de materia orgánica que la mayoría de suelos tiene. Y estos dos parámetros a veces nos han dicho que son todo lo único importante del suelo. Y realmente lo más importante que tiene un suelo no está ni en la parte química y no está en la parte física. Es la parte biológica, es la parte de lo que está viviendo ahí. Y aunque es muy lógico, a veces nos cuesta entenderlo. Nosotros hemos sido acostumbrados a ver ciertas cositas en el suelo para decir si mi suelo es fértil o no. Y muchas veces nos dicen, vea la capa de materia orgánica que tiene. Y que un suelo tenga mucha materia orgánica normalmente no indica que tiene buena salud. ¿Verdad? Yo voy a mi finca y yo les digo, sin equivocarme, mi suelo puede tener una capa de suelo negro de 90 a 120 centímetros. Pues estoy en el puro volcán Irazú. Pues ha sido tanta la ceniza acumulada que la capa de suelo es como acá. La capa de suelo negro, 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 negro. Pero a pesar de que eso está negro, 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 que yo diría, mucha materia orgánica, mucha fertilidad, pues no, muchos de esos recursos no están disponibles. Jaime ahora les hablaba del fósforo. Los suelos de Costa Rica están llenos, llenos, llenos de fósforo, pero es un suelo, es un elemento que está tan pegado a las arcillas. Todos los suelos del mundo tienen arcillas, el fósforo está tan pegado aquí que la planta no puede jalarlo, la planta no puede absorberlo. Por eso usamos fertilizantes que tengan fósforo, porque ese fósforo sí está sueltito. Cuando llega el agua en el suelo, ese elemento se libera. Entonces, que nosotros veamos cosas en la parte física, que nosotros veamos cosas en la parte química, no indica que mi suelo tiene salud. La mejor medida para la salud del suelo es ver cuántos microorganismos hay. Y ver cuántos microorganismos hay en un suelo es algo complicado, no es algo tan fácil. Y entonces ese es el tema que vamos a hablar un poquito hoy. ¿Qué podemos ver en la parte biológica sin tener que recurrir a un laboratorio? Porque les decía que ver microorganismos es complicado por una razón. No los podemos ver al ojo, ocupamos algunas herramientas adicionales, ocupamos microscopios, ocupamos algunas pruebas de reacción química y bioquímica para verlas. Entonces eso es complicado llegar y decirle a la gente, vea, cuide la microbiología del suelo, si las personas no saben qué es la microbiología del suelo.
y no tenemos muy claro qué es la microbiología del suelo. Todos más o menos estamos familiarizados con microbiología del suelo porque todos padecemos de enfermedades. Ustedes van a padecer ojo de gallo, van a padecer roya, van a padecer colectótrico, van a padecer un montón de cosas, van a tener nematodos ahí en el suelo, y todo eso no lo podemos ver hasta que ya es tanto que lo vemos ocasionando síntomas en las plantas. Nosotros vemos los síntomas en esas plantas. Normalmente no podemos ver al patógeno que está causando eso. Pero bueno, en la naturaleza todo está balanceado. Así como tenemos esos patógenos, tenemos otro montón de cosas que nos ayudan a controlar esos patógenos. A esos que nos ayudan a controlar los patógenos es lo que nosotros llamamos microorganismos benéficos de suelo. Esos benéficos de suelo son lo que para nosotros en el tecnológico y lo que la agricultura moderna propone que tenemos que cuidar cuando hablamos de salud de suelo. Si nosotros seguimos la receta tradicional que ha sido mejores variedades de planta, la industria nos da mejores fertilizantes, es cierto, cada vez tenemos mejores fertilizantes. Antes teníamos solo granulados y usted los echaba y esperar que se descompusieran a una tasa X, a una velocidad X. Ahora tenemos fertilizantes foliares que aparecieron hace como 25 años. Después tuvimos fertilizantes de liberación controlada, de liberación lenta, va soltando a poquitos. Ahorita tenemos todavía tecnologías de liberación más controlada. Mi compañero Eric ahora les va a hablar de unas partículas que estamos haciendo en el TEC, partículas casi inteligentes, para fertilizar y para hacer otras aplicaciones. Si ustedes se acuerdan de un foliar, el concepto de un foliar hace 25 años, resulta que los foliares normalmente se iban a absorber en términos de una semana, de 4 a 7 días. El concepto de un foliar ahorita es que se tiene que absorber en 48 horas. Entonces, ¿hemos mejorado la tecnología de fertilizantes? Sí, la hemos mejorado mucho. ¿Hemos mejorado variedades? Sí, hemos mejorado variedades en muchos cultivos. Tal vez en café no es tan usual hablar tanto de variedades, porque el café, al ser un cultivo perenne, pues ustedes ponen una plantación hoy y la quitarán dentro de un montón de años. Pero sí hay un trabajo en la mayoría de cultivos para mejorar el rendimiento de las variedades. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos que nosotros hacemos, nuestros cultivos vienen para abajo en rendimiento, y hay otra cosa que la gente no se acostumbra a ver. Comerse un tomate hoy no es lo mismo nutricionalmente que comerse un tomate de hace 20 años. Y esto está muy estudiado. Bueno, todos los que están acá y ya tenemos cierta edad, recordarán cómo era un tomate hace 20 años. Y todos sabrán lo que es comerse un tomate ahora, ¿verdad? Ahora comernos un tomate es comernos una fruta muy firme, pero sacarle jugo es imposible. Sacarle jugo a eso es casi imposible. Nuestras variedades de tomate, y esto es particularmente doloroso, porque el tomate es un cultivo que es propio de toda el área de México y Centroamérica. De ahí nació el tomate en el mundo. Y nosotros en este país teníamos un tomate que casi que yo le metía el dedo así y salía un montón de jugo. Teníamos variedades de tomate muy interesantes, pero todo eso lo hemos reemplazado por mejorar ciertas cosas. Nosotros hemos preferido que el tomate nos dure 7 días en la mesa a sacarle jugo. Pero nutricionalmente, el cálculo aproximado más o menos es que necesitamos comernos 3 tomates de 250 gramos hoy para tener los mismos nutrientes de un tomate de hace 20 años. Si ocuparíamos comernos 3 para lo que hubiéramos podido necesitar uno de la vez anterior. El trigo de hoy, y les digo trigo porque aunque la gente dice, nosotros no comemos trigo, no, sí comemos trigo en todo. Comemos pan, galletas, pasta, etcétera, etcétera, etcétera. El trigo de hoy es un 70% diferente al trigo que se sembraba en Centroamérica en 1960. Imagínense un cultivo que lo hemos cambiado tanto que cambiamos el 70% de ese cultivo. El trigo de hoy ya no es trigo. Nosotros queremos seguir vendiéndolo como trigo. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto problema de gente alérgica,
de celíacos y toda esta moda o moda no sé, necesidad para algunos, de gluten free, de libre de gluten. Bueno, es que nosotros no estamos comiendo trigo, estamos comiendo plástico en forma de trigo. Y eso lo hemos hecho con montones y montones de cultivos. ¿Por qué hemos tenido que hacer eso? Porque nos olvidamos de un elemento muy importante, que fue la materia orgánica. Y estamos viajando en el tiempo, ¿verdad? Este cuento de la materia orgánica es ya viejo, es de 20 años atrás. Pero hace 20 años nos vendieron que la solución era la materia orgánica. Y la materia orgánica es una solución parcial para recuperar la fertilidad de los suelos, pero no es una solución total ni definitiva. Si yo sigo las recomendaciones de un agrónomo convencional, yo le digo, ¿cuántos quintales de abono orgánico tengo que meter por hectárea? 400. ¿Quién va a meter 400 quintales? Bueno, casi nadie, o sea, ignoro quién tendrá la capacidad de eso y las vagonetas para hacer eso, en hectáreas y hectáreas. Meter materia orgánica fue la gran solución que nos presentaron hace 20 años, más o menos en el 2000, que se empezó a poner todo esto de moda. En el año 2000 estaba muy de moda lo de agricultura orgánica y el abono orgánico empezó a subir. Los abonos orgánicos son buenos, no quiero que lo malentiendan, son muy buenos, pero no van a salvar el suelo porque los abonos orgánicos tienen algo que se llama carbono orgánico soluble. Soluble significa que se deshace con el agua y corre con el agua, es decir, que el abono orgánico que yo estoy poniendo hoy se va a empezar a deshacer en 2 meses más o menos, y a los 5 meses no nos va a quedar nada. Entonces, no es del todo cierto que poniendo abono orgánico yo estoy renovando el suelo. Es una parte de verdad, pero otra parte de confusión. Y ahorita les explico qué falta en esa tecnología de materia orgánica. Y muchos cultivos empezaron a ser adictos a materia orgánica. Yo ya les estoy hablando de piñeras. En el año 2000 tuvimos el boom de la piña aquí en Costa Rica y hasta el día de hoy. Y se empezó a escasear la materia para hacer abono orgánico. Ustedes se acordarán que antes del año 2000, todo lo que era materia orgánica, residuos del café, que salía un montón de residuos, de la caña, del arroz mismo, todo eso era muy peleado para hacer abono orgánico. Ahora también, ahora es todavía mucho más peleado, ahora se vende. Antes no. Todos esos residuos empezaron a transformar en abono orgánico y le empezamos a devolver un poquito de salud al suelo, pero un poquito. Y nos quedamos ahí. Y la materia orgánica soluble, el carbono orgánico soluble, tiene el gran problema de que puede venir muy contaminada. Y eso igual no lo vemos. ¿Muy contaminada de qué? De los microorganismos que forman el lado, digamos que patogénico, los que forman enfermedades. Cuando compramos un abono orgánico es muy normal que traiga Fusarium, Phytium, Phytophthora, que tal vez son enfermedades que a ustedes en café no les interesan, no les importan, pero en la mayoría de cultivos del país son desastrosas. Para nosotros los que sembramos hortalizas, es un desastre meterle Phytium a un cultivo, Phytophthora, Rhizoctonia. Son hongos que con mucha facilidad se transmiten por abono orgánico. Entonces la materia orgánica solucionó en parte un poco el problema que estábamos teniendo, pero en los últimos años, ¿qué le hemos agregado a la materia orgánica como solución? Y es hasta donde hemos llegado, el poder incorporarle microorganismos benéficos. De nuevo, son los microorganismos que tienen la capacidad de ayudarnos en algo, en un sistema productivo, la capacidad de hacernos un beneficio dentro de ese sistema productivo. Y aquí, para empezar a contarles un poco la historia que hemos desarrollado con Copetarrazú, todos saben que ustedes tienen un centro para el desarrollo de alternativas de agricultura orgánica, que produce productos muy buenos y muy importantes, y que son productos que tienen muy buena calidad. Indiscutiblemente el CEDAW produce una de las mejores presentaciones de tricoderma que se comercializa en Centroamérica, y se los digo yo que casi que conozco todos los productos entre México y Colombia, casi que sé cuáles son. El CEDAW tiene este producto, ha hecho una muy buena inversión en tecnología, ha cambiado mucho
Si alguien consumía la tricoderma del cebado hace 6 años, se va a dar cuenta que es muy diferente el concepto que tienen ahorita, la calidad que logran tener ahorita. Se ha desarrollado el último cóctel el Biodegra, que ayuda a degradar materia orgánica, que ayuda a descomponer de forma acelerada la materia orgánica, y eso hay que usarlo con cuidado, porque esas cosas pueden ser un arma de doble filo. Si yo agrego muchos microorganismos descomponedores, lo que estoy haciendo es aquí está la materia orgánica, llegan los microorganismos, se la comen, los microorganismos empiezan a liberar los elementos que estaban metidos en esa materia orgánica y la planta empieza a chupar. Eso está muy bien. Si agrego esos microorganismos de forma exagerada, comen y comen y comen y comen hasta agotar la materia orgánica y van a llegar a un punto, a un lugar que se llama carbono orgánico insoluble. Y cuando lleguen al carbono orgánico insoluble quiere decir que la materia orgánica que servía para fertilizar ya se acabó. Es decir, que ustedes quedaron sin ese banco de fertilización en el suelo. Entonces, estos productos se usan bien, pero se usan con cuidado, no se abusan, como toda solución, no es para abusar, es para pensarlo bien. ¿Qué más hemos desarrollado? Bueno, les hemos ayudado con otro cóctel bacteriano, una mejora que ya ellos tenían, el Biofecunda, que es un producto que ayuda a acelerar abonos, que ayuda a mejorar un poco el suelo, que le devuelve riqueza de microorganismos al suelo. Todo ese tipo de cosas son microorganismos benéficos, pero hay otra gran lista de cosas que podríamos enumerar acá. Y de nuevo, algunos de mis compañeros les van a hablar de algunos de estos productitos que se están trabajando en proyectos de la cooperativa. Al final, el tema de salud del suelo, cuando nosotros lo vemos desde la parte biológica, es un tema de seres muy, muy, muy pequeñitos que nosotros no vemos, que tenemos que aprender a medir sus efectos de otra forma y que son muy, muy, muy abundantes. Son tan pequeños que en 1 gramo de suelo normalmente vamos a tener 500 millones de estos seres vivos. Pues para que tengan idea de lo que son 500 millones de seres vivos, la población de Estados Unidos es de 350 millones de personas. La población de México son 150 millones de personas. Es decir, que si junto la población de México y Estados Unidos, tengo 500 millones de personas en toda esa gran extensión de territorio. Para tener 500 millones de microorganismos en 1 solo gramo de suelo, lo puedo tener. ¿Cuánto es 1 gramo de suelo? ¿Han visto los sobrecitos de azúcar? Un sobrecito de azúcar trae 5 gramos. O sea que en esos 5 gramos, si fuera suelo, yo podría tener 2.500 millones de organismos. Es decir, que podría tener 5 veces toda la población de Norteamérica en un sobre de 5 gramos de suelo. Pues imagínense lo pequeños que son. Y un organismo que es muy pequeño, es muy delicado manejarlo, es muy delicado trabajarlo, pero si está ahí es por algo. Y es porque hace un equilibrio enorme en las plantas. Y otra cosa muy, muy, muy importante, y vean que a veces las cosas que vemos son realmente una ilusión. Los microorganismos son tan necesarios que cuando yo me llevo al laboratorio un poquito de la planta y saco las células, pues nosotros en el laboratorio podemos sacar célula por célula de lo que hay ahí. De cada 10 células que yo saco de una planta, solo una de esas células es de la planta. Los otros 9 son microorganismos que viven adentro de esa planta. Quiere decir que en una planta el 90% de las células de la planta son microorganismos. Igual lo podemos extrapolar a nosotros. Nosotros durante un muy buen tiempo creímos que tenemos el concepto médico de que somos muy limpios y muy puros y que tenemos que estar mucha limpieza, y ahora bueno, es toda esa manía de lavarse las manos. Lo digo en los niños, entiendo lo del virus, pero sí que tenemos una manía de estarnos lavando las manos, cuando la tierra es algo más bien necesario para que el ser humano se desarrolle y desarrolle bien sus defensas. Pero nosotros evolucionamos con ese concepto médico de que somos muy limpios y realmente el 10% del peso de nosotros, todo lo que pesamos ahorita, el 10% no es de nosotros, es de los microorganismos que viven adentro o encima de nosotros.
Entonces, si ustedes pudieran quitarse los microorganismos que tienen, hoy tendrían un 10% menos de peso. Lo digo para que cuando hagan dieta piensen un poquito que el ser humano tiene ciertos límites de adelgazamiento, pero hay otras cosas que no se van a ir por más que la pulsemos, por más que lo hagamos. Estos últimos 10 años nos han servido para darnos cuenta de que todo lo que está vivo realmente está fusionado. No hay un perro sin pulgas, no hay una pulga que no tenga parásitos, no hay un parásito que no tenga microorganismos, no hay un microorganismo que no tenga virus. Y así podemos ir bajando hacia adentro de la naturaleza. Todo, absolutamente todo está conectado. En un suelo, como nosotros de nuevo no podemos ver lo que hay ahí, tenemos una pirámide que nos ayuda como a ver, basados en lo que podemos ver, suponer qué tanto hay ahí adentro. Y ven que arriba en el pico de la pirámide hay un pájaro, y después empiezan a bajar los niveles. Cada vez que nosotros vemos un pájaro, ese pájaro representa cosas que no vemos. Por cada pájaro que nosotros vemos, hay más o menos 100 caracoles y babosas en 1 metro de suelo que no vemos. Hay cerca de 3.000 lombrices que no estamos viendo. Hay cerca de 5.000 arañas, miriápodos que no estamos viendo. Ya son insectos muy pequeñitos, esos apenas los vemos. Todavía los podemos ver, pero ya casi no. Y después hay 10.000 rotíferos, que ya eso es donde empieza la vida que no vemos. Los rotíferos son unos organismos que comen materia orgánica, son muy pequeñitos y les gusta nadar y no ocupan mucho para nadar. Nosotros pensamos que ocupan una piscina, una gota de agua. En una gota de agua hay miles de millones de rotíferos. Ocupan un poquito de agua. Hay 50.000 colembolos, que son un tipo de organismo, si crece, si el colembolo se desarrolla, hay unos que los podemos ver. La gran mayoría en sus estadios de vida no los podemos ver. Nos vamos a encontrar 100.000 ácaros microscópicos, aquí no estamos contando los macroscópicos, es decir, los que sí podemos ver. Nos vamos a hallar ya 5 millones de nemátodos, cada pájaro 5 millones de nemátodos. Pues cuando nosotros hacemos un análisis de nemátodos, si han visto los resultados de un análisis de nemátodos, los resultados de análisis de nemátodos normalmente nos los dan de 0 a 2.000. Ya cuando uno tiene 2.000 nemátodos está inundado de nemátodos, hasta el suelo se mueve del nematodero que hay ahí. Entonces imagínense que un pájaro representa 5 millones de nemátodos. Y ya empezamos con unos números que hasta leerlos cuesta. Y ahí estamos hablando de 10.000 millones de protozoos. Y eso es una cantidad que uno ni siquiera puede imaginarse. Y si bajamos ahora sí a bacterias y actinomicetos, que es la base de esta pirámide, ¿cómo leer esta cantidad? 1.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones. ¿Qué sigue? Eso me fue la matemática a mí. 1 millón de millones, 10 millones de millones. Lo que en español llamaríamos 10 billones de microorganismos. Pues ver un ave, ver un mamífero, nos habla de una riqueza en el suelo que no estamos viendo. Y quizás es de lo principal que quiero que entendamos en este ratito que estamos acá conversando. Como nosotros no vemos las cosas, nos acostumbramos a ignorar las cosas. Pero por el hecho de que nosotros las ignoremos no significa que no están ahí. Están ahí y todos tienen una función, todos están cumpliendo un rol. ¿Qué funciones cumplen estos microorganismos? Hay diferentes cosas, ya hay cosas que ya ustedes saben, ya todos ustedes saben que los microorganismos hacen biocontrol. O sea, ya ustedes saben que la tricoderma sirve para controlar hongos en suelo. Eso ya lo sabemos. Hay otras cosas que quiero que salgan entendiendo de acá y ojalá se puedan maravillar como yo me maravillo. Yo cada vez que veo esto, a mí me encanta ver esto porque me habla de un mundo tan grande que no tiene límites. La comunicación entre plantas. Actualmente sabemos que las plantas se comunican entre ellas.
Bueno, son conocimientos incluso indígenas y autóctonos, pero nosotros nunca los hemos querido creer. Ahora nosotros sí tenemos evidencia científica de que las plantas pueden comunicarse entre ellas. Hay una planta que es atacada por un insecto y esa planta es capaz de crear un compuesto químico volátil, gaseoso, que se difunde en el aire y va hacia otra planta, y la otra planta recibe el mensaje de que hay un insecto por ahí que está comiendo. ¿Para qué sirven esos mensajes? Porque de nuevo, a diferencia de lo que durante tanto tiempo nos dijeron, que las plantas son seres vivos tontos, casi muertos, inmóviles, las plantas tienen un sistema inmunológico, un sistema de defensa similar en ciertas cosas al que tenemos nosotros. Nosotros nos da un virus y nos defendemos. ¿Cómo nos defendemos? Nos da fiebre, nos da sudor, se nos tranca la nariz, nos da dolor de garganta, pero muchos de esos síntomas son la defensa del cuerpo que está tratando de matar ese virus. Las plantas tienen un sistema de defensa. Y eso es importante que lo conozcamos. Las plantas se defienden. Y vean lo importante y lo fuerte que es el sistema de defensa de las plantas, que se calcula que por cada ataque, por cada 1000 ataques de un microorganismo, solo uno de esos ataques logra producir una enfermedad. Es decir, que de cada 1000 ataques, el sistema inmunológico de la planta logró bloquear 999 ataques. Fue uno el que le logró ganar. Entonces no es un sistema inmunológico tonto, porque nuestro sistema inmunológico el sistema inmunológico humano tiene éxito de defensa en 1 de cada 200 ataques. Es decir, bueno, no, aquí no hay plantas, pero cualquier planta de café que ustedes tengan sembrado en su patio es mucho más hábil defendiéndose que su propio cuerpo de todas las amenazas ambientales que hay. Entonces las plantas tienen un sistema inmunológico, y ese sistema inmunológico, aparte de para defenderse, le sirve para comunicarse. ¿Cuál es la base del sistema inmunológico de las plantas? Algo que hace unos años llamábamos reguladores de crecimiento, las hormonas. Muchos de nosotros hemos comprado hormonas, ¿verdad? Frasquitos con hormonas para las plantas, para estirar la planta, para estirar la raíz, para darle un poquito de cuerpo, para floración en algunos cultivos, para fructificación en otros cultivos. Yo cuando quiero secar la papa, para que cargue bien el tubérculo abajo, necesito secar la parte verde. Para eso puedo usar un quemante, pero también puedo usar hormonas. Las hormonas son químicos que la planta produce, que le comunican mensajes a diferentes partes de la planta. Nunca se han puesto a pensar lo maravilloso que tiene que ser. Se los hablo ahora desde una planta de papa. Entender que cuando la flor está apareciendo, la planta tira la flor y entiende que es momento de empezar a llenar el tubérculo abajo. Empezar a llenarlo abajo y empezar a producir ese tubérculo. Eso, cuando uno lo piensa en términos pequeñitos, es maravilloso, porque es similar a cómo nos comportamos nosotros. Nosotros llegan los 14, 15 años y empezamos con una gran producción de hormonas, 13, 14 años, y nuestro cuerpo empieza a cambiar. Y todos nosotros nos maravillamos de que eso pase en un adolescente. Bueno, una planta también tiene esos mensajes de adolescencia. Tiene esos mensajes de ya es hora, papito, de que empiece a madurar, ya es el momento. Y se lo indica la flor. Y ustedes tienen una maravilla, un cafetal. Yo sé que todos ustedes valoran demasiado el momento de floración. Y el momento de floración en un cafetal es un momento mágico. Ese aroma, ese olorcito, que a mí me llena, y eso que yo no produzco café, me imagino a ustedes cómo los tiene que satisfacer. Ese mensaje de la flor del café, aunque ustedes no lo crean, es una gran señal para un montón de polinizadores, y es una señal para algo que la gente no sabe. Es una señal para unos hongos que se llaman levaduras, que son los primeros que intervienen fermentando los granos de café desde que el grano se está formando. La fermentación del grano de café y la fermentación de todos los frutos empieza desde que el grano se está formando en la cascarita, con unos microorganismos que se llaman levaduras y que nosotros no vemos. Si la flor no liberara ese aroma, las levaduras del aire
no llegarían a esos granos y no se fermentaría. Pues todas esas cosas son importantes. Las plantas se comunican, las plantas abren entre ellas. Nosotros no lo vemos, pero las plantas se mueven. Nos cuesta mucho verlo, pero las plantas están en constante movimiento. ¿Qué se me hizo Jimmy? ¿Alguien me lleva el tiempo? Porque yo ya me quedan 5 minutos. Bueno, acelero. Otro tema importante acá. Los microorganismos fertilizan. Y esto es otra cosa importante. Vean, hace 20 años aplicábamos un granulado y a nosotros nos decían que el 70% de ese granulado se lo chupaban las plantas. Hoy día sabemos que cualquier granulado que llegue al suelo, las plantas solamente están chupándose un 25%. O sea que de cada 50 kilos que ustedes están poniendo de fertilizante granulado, las plantas más o menos están chupando 10, 12 kilos. El restante fertilizante es inútil, la planta no lo puede absorber, no tiene capacidad de absorción para eso. ¿Por qué nos venden las fórmulas que nos venden? Una parte por negocio, otra porque no sabíamos. Hay muchas de estas cosas que no las sabíamos hasta hace poquito tiempo. Se los digo en términos de que a veces la gente dice, es que me da miedo quitar un quintal de NPK. Poquito a poco, empiece a hacerlo. Quite un quintal esta vez, solo un quintal. Usted pone 5, pone 10, pone 15, los que ponga. Quite solo uno, empiece a quitar solo uno y se va a dar cuenta que la planta le responde igual. En 2 años quite 2 y se va a dar cuenta que la planta responde igual, porque mucho de lo que nosotros estamos poniendo es un exceso. Y muchos microorganismos le ayudan a la planta a biofertilizarse. Muchos microorganismos le ayudan a la planta a tener una asociación importante. Tal vez ya para ir cerrando, porque no me van a dejar hablar más, y quiero que vean algo bonito, que ahorita lo vamos a hacer. ¿Dónde está la vida de un suelo? ¿Cómo veo yo la vida de un suelo? ¿Cómo evalúo yo la vida de un suelo? Aunque no lo crean, porque es algo contrario a lo que se nos ha dicho, la vida de un suelo está en la capacidad de que ese suelo haga terrones. ¿Y cuánto nos cueste separar esos terrones entre ellos? Estamos hablando de un suelo cultivado y sobre todo de un suelo como el de ustedes que tiene una planta perenne, que tiene un cultivo perenne. Esto para hortalizas no aplica tanto, pues yo tengo que sacar 3 ciclos de hortaliza en un año, ustedes ahí tienen un ciclo de cosecha. Y ustedes van a sembrar el café 40, 50, 60 años, yo tengo que sembrar cada 4 meses. Entonces esto en hortalizas no aplica tanto. Pero en cultivos perennes, la vida de un suelo, la salud y la sanidad de un suelo, se mide en cuántos terrones y qué tan resistentes son esos terrones que yo haga, que yo logre tener. ¿Por qué? Porque dentro de esos terrones, que nosotros vamos a ver montones de partículas de suelo de diferentes tamaños. Recuerden que el suelo a grandes rasgos es arena, limo y arcillas, es una combinación de arena, limo y arcillas. Pero lo que pasa cuando todas esas particulitas se están agregando es impresionante, porque dentro de esos terroncitos hay agua, hay canales, poros por donde hay oxígeno, y en esos poros se empiezan a desarrollar bacterias, se empiezan a desarrollar hongos, se empiezan a desarrollar actinomicetos, y eso empieza a generar una red que nosotros nunca vamos a ver porque estamos de nuevo hablando de tamaños muy pequeñitos, pero es lo que hace que un terrón sea resistente. ¿Qué hace que un terrón resista? La cantidad de micelio, de materia orgánica, en forma de microorganismos que ese terrón tenga. Entre más microorganismos tenga, mi suelo va a producir terrones de mejor calidad. Y a veces la gente dice, ¿para qué quiero yo terrones? Es que su sistema de cultivo no importa si tiene tanto o no terrones, usted tiene que preparar un hueco donde va su planta. El resto del sistema suelo debería estar aterronado, lo más aterronado posible, porque eso le va a dar una resistencia natural al suelo. Hay muchas cosas que pasan dentro de esos terrones, que en algún momento hablaremos de eso, y lo que quiero que vean ahora es, si me pueden ayudar, Eric y William.
Vean, si yo hablo de salud de suelo, yo les puedo decir, yo me llevo un poquito de suelo al laboratorio y les puedo hacer 15 análisis de microbiología y de bioquímica. ¿Me pueden traer la mesa para acá? Las probetas están llenas de agua. Cuidado. Yo puedo hacer hasta 15 análisis diferentes y decir si mi suelo está bien o está mal. Mi idea no es que hagan esas pruebas porque no tienen acceso a eso, no nos importa que tengan ese acceso tal vez. Me importa que se queden con algo que sí pueden hacer en su finca cada año y que les puede ir indicando qué tanto están mejorando o no las partículas de suelo de un determinado lugar. Vean, uno puede hacer una pruebita con agua muy fácil para ver qué tanto se resisten los terrones a desintegrarse. Y entre más me dure este terrón, mi suelo va teniendo una mejor salud cada año. Cada año. Entonces no es que se deshaga muy rápido, que deshaga muy lento, ese no es el reto. El reto es que este año, si se me deshizo el terrón a cierta velocidad, el otro año me dure un poquito más. Y el otro año me dure un poquito más el terrón en deshacerse. Ese es el reto. Entonces aquí nada más es algo muy sencillo que pueden hacer, porque esto es 1 litro de agua pura, no necesitan tener esto, pueden hacerlo en una botella de 2 litros de cualquier refresco. Van a prepararse una manguita como esto, yo lo hice con mallas de las que usamos en cebolla, es nada más un sobrecito para meterlo aquí dentro del agua. Lo pueden hacer con cualquier material que deje que pasen los granos. O sea, aquí va a caer un terrón, voy a soltarlo un momentito. Okay, el suelo para hacer esta prueba debería estar seco. Lo pueden meter en el horno de la casa, 3 horas en el horno de la casa, un terroncito de suelo, cualquiera. Lo pueden dejar secando al sol, obviamente donde no vaya a llover. Simplemente hacer una bolsita como de té, con algo que nos permita salir. Y lo único que vamos a hacer es ponerlo en agua. Y vamos a empezar a ver cómo las partículas de suelo en reacción con agua se empiezan a soltar. Uno debería estar tomando el tiempo para ver en qué momento deja de tirar pedacitos de tierra. ¿Logran verlas ahí donde van bajando? El terrón está seco para sacarle toda el agua natural. Cuando le quitamos toda el agua queda la estructura de suelo, 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 suelo. Cuando volvamos a hidratar ese terrón, él va a romper todas las cargas químicas que tenga, porque a veces los terrones se agregan por atracción eléctrica. Va a romper todas esas cargas químicas, se va a terminar la atracción eléctrica y el suelo va a reflejar lo que verdaderamente es. Si está muy suelto, si está muy pegado, si no está muy pegado. Cuando más o menos pasa 1 minuto, lo sumergen, lo levantan otra vez y ven que él sigue tirando cosas. Y sigue tirando pedacitos de suelo cada vez más. Supongo que ya ahí no los ven porque ya hasta a mí me cuesta verlos acá donde estoy, pero ahí siguen cayendo pedazos de tierra.
Eric, ¿puedes sostener esto acá? Gracias. Ustedes van a llegar a fijarse que ese año pues tuvieron esa caída de material. No van a decir ni que su suelo está bueno, que está malo, nada más van a fijarse la resistencia que tuvo. Muy pequeño. Y eso lo van a ir haciendo para cada suelo que tengan de su finca. Sumergen otro suelo y vean lo que está pasando en este. Ven que la caída de tierra es mucho menor. Ven que la caída de material del que se desprende acá es mucho menor que la que se desprendió de acá a acá. Él va a seguir tirando pedacitos de tierra durante cierto tiempo, durante cierto momento. ¿Y qué me interesa ver a mí? Que este año, si me tiro esto, el año que viene ojalá me tire un poquito menos. Y que el año que viene me tire un poquito menos. Y que el año que viene me tire un poquito menos. Esto es un suelo normal, labrado, común y corriente. Un suelo que es trabajado con agroquímicos, con altas dosis de fertilizante. Este es un suelo que usa fertilizante, pero que ahorita está en una dosis reducida de fertilizante. Podemos estar hablando que le cae el 30% de fertilización que le cae a este suelo. Y sobre todo que ha incorporado microorganismos, 2 tecnologías de microorganismos que ahorita mis compañeros les van a mostrar. En términos de salud de suelo, yo lo que busco es un suelo como esto. Un suelo que cuando yo lo ponga en un poco de agua no se desbarate, no se desintegre tan rápido. ¿Por qué? Porque eso me está hablando de que la fortaleza del terrón es grande. Si la fortaleza del terrón es grande, yo inmediatamente estoy pensando que este suelo está lleno de vida, está lleno de microorganismos, está lleno de micelio. Ese micelio que le da estructura al terrón es lo que va a permitir que su suelo sea muy fértil, que se mantenga fértil con el paso de los años. De nuevo, eso es lo que nosotros buscamos. De verdad, que ustedes cuiden su suelo para que ese suelo lo puedan heredar y quienes lo hereden puedan producir igual que como ustedes están produciendo. Entonces, esta prueba es una pruebita muy simple. Vean, es un poquito de agua con un terrón seco, con una bolsita hecha con cualquier cosa que permite que la tierra caiga. Y esto año con año me va permitiendo evaluar, bueno, lo que estoy haciendo, si está teniendo un impacto en cuanto a la calidad de suelo que le voy a dejar a mis hijos, que le voy a dejar a mi comunidad, que le voy a dejar a la cooperativa, que le voy a dejar al entorno. Esto es un suelo con microorganismos bien fortalecido. Esto es un suelo que en cuanto venga una sequía se va a resquebrajar. Esto es un suelo que cuando se inunde se va a deshacer en forma de barro, en forma de lodo, y es un suelo que tiene una pobreza. Si yo veo los dos terrones son igual, terrones negritos, con mucha materia orgánica. Entonces no se acostumbren a dejarse llevar solo por lo que están viendo. Uno tiene que aprender a hacer pruebitas. Esta es una pruebita muy fácil y les va de verdad permitir saber si ustedes están haciendo buenas prácticas o no. Y ya para cerrar, las últimas 2 cosas de las que quiero hablarles. La salud del suelo descansa en 2 cosas principales. Que el suelo tenga eso, carbono orgánico insoluble. El carbono orgánico insoluble es un carbono que no se deshace con el agua, es un carbono que va a permanecer.
¿Dónde saco carbono orgánico insoluble? Un 10% de los abonos orgánicos es carbono orgánico insoluble. Actualmente ya hay otras tecnologías. Ahora les hablaba de los 400 quintales de materia orgánica que había que meter. Bueno, ya venden empaques donde bastan 40 kilos de carbono, ya hay marcas que venden carbono orgánico insoluble, donde bastan 40 kilos por hectárea. Entonces ya esas son tecnologías que están disponibles, en cualquier lugar los van a poder encontrar, pero pónganle ojo a este nombre, carbono orgánico insoluble. Eso es parte del futuro de la agricultura. Parte del futuro de la agricultura son los microorganismos descomponedores. Ya ustedes tienen un gran producto. Sé que no tengo que decírselos, pero el esfuerzo que el CEDAW ha hecho tiene mucha tecnología. No son microorganismos que se hacen en una casa o en un galerón, son cosas que tienen tecnología. Y finalmente hay otro concepto importantísimo, las micorrizas. Las micorrizas son hongos que se asocian con las plantas y les ayudan a fertilizarse por sí mismas. Las micorrizas son otra tecnología. Las micorrizas se supone que es el futuro de la fertilización de las plantas. Actualmente todos los 6 grandes productores de agroquímicos, Bayer, BASF, Syngenta, NGK, Dow, que acaba de cambiar de nombre, están comprando a las compañías de biológicos que producen micorrizas, porque todo el futuro de la agricultura va hacia acá. Nosotros tal vez no lo vemos tan claro, pero la parte química ya son incluso las mismas grandes compañías las que saben que hay que ir disminuyendo en eso. Uno ve la tasa de producción de agroquímicos de parte de Bayer. Bayer antes del 2000 sacaba 15 moléculas nuevas cada año. Actualmente Bayer saca una molécula nueva cada año. Los laboratorios de investigación de Bayer cada 5 años actualmente están produciendo 4 productos nuevos. De esos 4 productos, solo uno es una molécula agroquímica, 2 son de microorganismos y otro producto es un extracto botánico. Entonces, ya la tendencia de la agricultura cambió. Estamos en un mundo diferente, estamos en un mundo donde la agricultura va a cambiar, y el cálculo teórico está que para el año 2053 es el año donde se van a vender muchos más insumos biológicos que agroquímicos por primera vez en el mundo. Pues tal vez nosotros no nos enfrentemos a esa agricultura directamente porque nos quedan 25 años para llegar a eso, pero sus hijos indiscutiblemente van a tener que llegar a ese grado de agricultura, a ese nivel de agricultura, y qué mejor que lleguen con un suelo cuidado, con un suelo bonito, con un suelo decente y con un suelo que les permita seguir viviendo dignamente como ustedes lo están haciendo ahorita. Muchas gracias por este ratito que me han prestado atención. La época varía en función del cultivo. Para café siempre la recomendación es que cuando ustedes ya terminan cosecha y antes de empezar ya las labores de mantenimiento del cafetal del siguiente año, ahí tomen la muestra. Pero hay que esperarse al golpetear de la gente en el suelo después de la cosecha. La muestra se toma a 10 centímetros de la superficie, ya más o menos como media mano, una mano así acostada. Ahí a partir de ahí usted empieza a sacar los terrones. El terroncito, tal vez no se los dije, el terroncito ideal debería tener unos 50-80 gramos de peso. No es que uno va a andar con una romana ahí, uno calcula un terroncillo ahí apenas para piarse algo. Terrón de tirar, lo que yo llamo el terrón de tirar, lo que le alcanza en una mano a uno para tirar, ese es el terrón ideal. Ya voy, para terminarle la respuesta al señor. Los microorganismos, depende de qué microorganismo me hable. Si usted está aplicando tricoderma, la tricoderma se pone cuando usted hace planteles, cuando trasplanta el campo, y puede agregar 1 o 2 veces al año a la planta. Si lo que está poniendo son microorganismos descomponedores, es después de que ha caído suficiente materia orgánica al suelo, usted pasa con los microorganismos descomponedores cada vez que puede.
Y si es como mantenimiento de microorganismos normales, si lo puede hacer 3 veces al año, sería ideal. La consulta es si la finca está en un solo territorio, se recomienda que se divida por lotes. Normalmente es mejor dividir una finca en lotes. Aunque esté en el mismo lugar, siempre tenemos variaciones de altura, casi siempre, alguna partecita quedará cerca de una quebrada, siempre tenemos variaciones. Entonces, en los mismos lotes que ustedes están acostumbrados a tomar muestras de análisis químicos, de ahí pueden sacar un solo terroncito y con eso hacen la prueba. Cuando no tire casi nada de tierra. Ahorita cuando se levantan un toquecito, quiero que vengan a ver para que vean la diferencia de tierra que hay en el fondo este, la diferencia que hay en el fondo este. Cuando vean que el terrón ya casi no suelta tierra, al ponerlo en agua, ese es el mejor estado. Y ese suelo les va a durar, normalmente así, un suelo aterronado correctamente con microorganismos, hay que agarrar otros 10 o 15 años full y descuidarlo para despedazarlo de viaje. No es la idea despedazarlo, ¿verdad? La idea es seguirlo cuidando, pero ese es como el punto, donde prácticamente no libere esas particulitas de tierra. Vamos a aprovechar. ¿Y cuánto tiempo de estar haciendo las cosas bien pasa para que más o menos yo vea un cambio? Esto va a depender de muchas cosas, esto depende, Vean, normalmente restaurar un suelo de como lo tiene el agricultor cafetalero promedio, es decir, un suelo apaleado, a empezar a darle textura a esto les van a pasar más o menos 4 o 5 años. Toma rato, toma tiempo, pero bueno, las cosas buenas de la vida toman tiempo, hay que tenerle paciencia. Y eso es otro mensaje importante. Los microorganismos, a diferencia de los agroquímicos, no son soluciones para hoy y para mañana, no tienen esa inmediatez. Ellos, al igual que nosotros, son seres vivos, entonces hay que darles tiempo que se acomoden. Pero de nuevo, vale la pena que pasen 4 años restaurando esto, si usted sabe que su suelo le va a quedar a sus hijos y a sus nietos, en lugar de heredarles un suelo que prácticamente esté muerto y que usted todos los años trate de sacarle y sacarle y sacarle. Que se está restaurando, sí, claro. Al final es una buena inversión, ¿verdad? Duramos 5 restaurándolo y lo vamos a tener 15 años muy bien, si lo descuidamos otra vez. Pero ya seguimos con las preguntas. Vamos a aprovechar para hacer un cambio aquí de computadora para la siguiente presentación. Mientras hacemos el cambio, William sigue respondiendo las consultas. Muchas gracias. sí, vamos a ver. Las cosas que usamos en agricultura tienen diferente toxicidad. Y aparte de que tienen diferente toxicidad, hay algunas que son tóxicas solo para ciertos grupos de organismos. Entonces, para hablarles de toxicidad, vean, así, para ser muy claros, las moléculas más tóxicas que conocemos los seres humanos son los nematicidas. Casi todos los nematicidas, hay unos nematicidas de nueva generación que son muy nobles, pero la mayoría de nematicidas que tienen más de 5 años en el mercado son moléculas muy tóxicas. Quitar la toxicidad de un nematicida es complicado. O sea, nosotros tenemos suelos en Cartago que tienen residualidad ahorita de nematicidas que se aplicaron en los 80. Ya pasaron 40 años y ahí siguen apareciendo los residuos de nematicida.
El siguiente nivel de toxicidad están los insecticidas. Una buena parte de los insecticidas son muy tóxicos y una buena parte de los insecticidas trabaja sobre un componente químico que nosotros tenemos en las células que nos permite mover la mano. Mandar este mensaje de mi cerebro a la mano para que se mueva, ocupa un componente químico. Cuando uso insecticidas, ese componente químico se le jode a los seres humanos porque es el mismo componente que tienen los insectos y el insecticida lo hacemos para que ataque ese componente. Entonces los insecticidas no son persistentes en el suelo, o sea, se limpian fácil del suelo, pero nos afectan mucho a nosotros los seres humanos. Los nematicidas nos afectan mucho a los seres humanos y son muy persistentes, cuesta mucho limpiarlos del suelo. Hay insecticidas que están diseñados solo para atacar cierto grupo de insectos. Lastimosamente, los insecticidas que usamos para control de cochinillas son de los más tóxicos y persistentes que tenemos dentro de las armas de los agroquímicos insecticidas. Por eso, y vale el comercial, por eso ahorita los 3 principales agentes que matan cochinilla en el mundo ya se prohibieron hace 2 años en la Unión Europea, ya se prohibieron el año pasado en Estados Unidos, y ahorita el país enfrenta una moratoria de 3 años para sustituirlos. Nosotros como laboratorio estamos trabajando en banano para controlar cochinilla en banano, que es familia de la cochinilla de café. Pero toda esa pirámide que hablamos, cuando aplico insecticidas de cochinilla, casi que todo de ahí para abajo se muere. Entonces lo afectamos mucho, mucho, mucho. Ahorita el nombre exacto, el nombre químico, no lo tenemos, no lo tengo en mente, pero están recientemente prohibidos. Sí, todos los neonicotinoides entran en restricción. Además, creo que la veda empiezan en 2 años, si no me equivoco, más bien ya hay que dejar de usarlos. Todo lo que son neonicotinoides, el finopril, que no recuerdo cuál es la familia, el grupo al que pertenece, y el otro no lo tengo en mente. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.